Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por tomarse este rato de la tarde del viernes para acompañarnos hoy. A la doctora Farías y a la doctora Taján, que nos van a hablar en el Día Mundial de la Voz. Como todos los años, el servicio de otorrinolaringología es un servicio sumamente activo y colaborativo en todo lo que es las charlas a la comunidad. Siempre, todos los años, es un placer. Ahí nos están saludando de muchos lugares. Si quieren contarnos en el chat de dónde nos están viendo hoy. Va a estar el chat abierto toda la charla, así que también van a poder hacer sus preguntas o sus comentarios a lo largo de toda la charla de las doctoras. Desde Tucumán, desde España, chicas, son internacionales. Ecuador, Entre Ríos. Están desde muchísimos lugares escuchando esta tarde. Qué lindo. Bueno, esto es lo bueno que nos ha dejado, que nos dan estas herramientas, ¿no? Que nos permiten que nos encontremos con gente de muchísimos y diversos lugares. Bolívar, Buenos Aires, bueno, hay de todo. Buenísimo, Salta, fantástico. Bienvenidos a todos. Hoy, como ya les dije, es el Día Mundial de la Voz, que se celebra con el objetivo de crear conciencia de la importancia que tiene la voz, que justamente hace un ratito estábamos hablando con las doctoras de que hoy se ve un poquito opacada con el uso del barbijo, y cómo nos damos cuenta de lo importante que es saber usarla correctamente. Así que, bueno, sin mucho más, los dejo con las doctoras y hacia el final de la charla, como les dije, pueden ir dejando todos sus comentarios cuando quieran, en cualquier momento. Hacia el final respondemos todas las preguntas que tengan o las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Así que bienvenidos nuevamente. Y Carolina y Patricia, nos quedamos con ustedes. Gracias por el espacio que nos dan esta tarde y por siempre educarnos en estos temas que son sumamente importantes y que a veces no nos damos cuenta de lo importantes que son. Bueno, Nati, muchas gracias a vos por la presentación. Bienvenidos a todos, que tengan buenas tardes. Estamos acá para celebrar el Día Mundial de la Voz, como nos contó Natalia, con la doctora Patricia Farías. Armamos esta charla sobre los cuidados y recomendaciones a la hora de cuidar la voz. Así que vamos a comenzar contando por qué celebramos este día, y para eso tenemos que saber que la iniciativa nació en Brasil en el año 99, cuando un médico de allá, el doctor Nedio Steffen, notó que muchas personas tenían difonías o algún trastorno de la voz, pero pensaban que eso era algo normal, que era como una cualidad de su voz y no se le daba mayor relevancia. Entonces, inició la campaña nacional para concientizar acerca de estos cuidados de la salud vocal. En Argentina, en el año 2003, y desde entonces, cada 16 de abril, celebramos el Día Mundial de la Voz y nos sumamos a la campaña. Los objetivos principales son prevenir todos los trastornos de la voz, y cuando ya existen o están instalados, hacer la consulta para lograr un diagnóstico. ¿Qué produce la voz? A eso tenemos que conocer, intervienen en el proceso de producción de la voz. El órgano principal es la laringe, que está ubicada acá en la región del cuello, como muestra la figura. Está rodeada de otros tejidos, por ejemplo, podemos ver la glándula tiroides, algunos vasos, arterias, venas, hacia arriba con la tráquea. Es un órgano único, tenemos una sola laringe, y dentro de ella se encuentran las cuerdas vocales, que después se las voy a mostrar. Cartílagos que se ven representados en color gris en la imagen, y tejidos un poquito más blandos como son los ligamentos y los músculos, funciones que son tres: la de respiración, la de deglución, el acto de tragar, y la de fonación o el acto de emitir la voz. Acá foto de la laringe de frente, vemos de nuevo el cartílago tiroides, cartílago cricoides, son algunos de los nombres de los cartílagos, epiglotis, y acá vemos una laringe tridimensional en la cual se resaltan los
cartílagos, ¿sí? En color celeste vemos el cartílago más grande que vemos, es que se forma lo que nosotros conocemos y nos tocamos acá en el cuello como la nuez de Adán, que suele ser más prominente en los hombres, y en las mujeres a veces se percibe un poquitito menos, pero todos tenemos este cartílago. Otros cartílagos son los aritenoides y el cricoides, por ejemplo. En cuanto al aparato respiratorio, también forma parte del proceso de producción de la voz, y como habitualmente en condiciones normales, la respiración atraviesa la faringe, la laringe que estaba en el cuello, la tráquea, los bronquios y va hacia los pulmones, que se inflan, hacen un intercambio gaseoso y después, por acción del músculo diafragma, este aire es empujado, por así decirlo, y el aire hace el recorrido inverso y sale a través de las fosas nasales en el proceso de expiración. Y ahora vamos a ver por qué eso es importante. Y como último aparato que forma parte de este proceso, tenemos las cavidades de resonancia que encontramos a nivel de la cavidad nasal y senos paranasales, la cavidad oral y la faringe, que son lugares donde resuena el sonido que producen las cuerdas vocales. Y esto nos da una característica particular para cada voz, que es el timbre, ¿sí? Porque funcionan como una especie de filtros, amplificando la voz y cambiando su calidad, y es por eso que una voz no es igual a la otra. Bueno, y acá lo que está a la izquierda de las cuerdas vocales, que son dos, la derecha y la cuerda vocal izquierda. Acá nosotros estamos de frente a la imagen, así que todo lo que está a mi izquierda es derecho y todo lo que está a mi derecha es izquierdo. Y eso es lo que hay que entender para poder entender el esquema. Acá estamos viendo el mismo cartílago tiroides que veíamos en la imagen 3D, pero desde arriba. Esta sería la nuez de Adán. Acá adelante. Y las cuerdas vocales que vemos que hacen entre sí, no sucede durante la inspiración, y ahí, en ese espacio que queda, ingresa el aire y pasa hacia la tráquea. Y luego en la expiración o la fonación, las cuerdas vocales se juntan en la línea media, ¿sí? Se cierran, le decimos. Y a la derecha lo que vemos es un estudio en una persona real, como lo hacemos en el consultorio, y podemos ver las cuerdas vocales que se ven blancas, nacaradas, que tienen, ¿sí? Y alrededor toda la mucosa rosada sana. Entonces vemos nuevamente cómo se juntan en la línea media durante la fonación, ahí el paciente está diciendo una E, una I, y las cuerdas vocales se estiran y producen una onda mucosa. Entonces, como les contaba, produce el intercambio gaseoso y en la salida del aire empuja las cuerdas vocales y hace que empiecen a vibrar y a moverse. Y esto es lo que emite el sonido. En cuanto a la vibración de las cuerdas vocales, lo que tenemos que saber es que a mayor cantidad de vibraciones por segundo nos da un tono de voz más agudo, como es el caso de las mujeres y de los chicos más chiquitos, y en cambio, menor cantidad de vibraciones por segundo nos da un tono de voz más grave, como es el caso de los hombres. Ahora la doctora... Hola, sí, ¿se escucha? Sí, perfecto, Patri. Bueno, entonces, ahora vamos a definir lo que es una voz normal. La voz normal va a tener relación con una altura tonal que sea apropiada a la edad y el sexo del hablante, como decía la doctora Taján. La cantidad de vibraciones por segundo de las cuerdas vocales es lo que determina este tono. Entonces, esperamos una determinada frecuencia o hertz o vibraciones por segundo en una mujer diferente que en un hombre y diferente que en un niño. Si por ejemplo tenemos una mujer con una voz muy agravada, entonces eso ya nos está hablando de una patología. Generalmente las patologías tienden a agravar la voz por el aumento de la masa de la cuerda vocal, y hay otras patologías que van a tender a agudizar la voz. La intensidad debe ser la apropiada, es decir, debe poder adaptarse a las situaciones. Tenemos una intensidad más conversacional y una intensidad más alta que adaptamos cuando queremos hablar a grupos de personas.
un timbre que sea estéticamente agradable al oído, es decir, uso resonancial adecuado y flexibilidad en el cambio de estos parámetros. Eso es lo considerado una voz normal, es decir, que la voz, pasamos a la siguiente, disfónica, es aquella que va a tener algún tipo de alteración en alguno de esos parámetros. En líneas generales, la gente cree que disfónico es solamente la persona que está muy ronca, ¿sí? La ronquera típica, como por ejemplo la del fumador. Pero, como ya dijimos, cualquier alteración en alguno de esos parámetros, ya sea en el tono, en la intensidad o en el timbre, también se va a considerar una disfonía. Reservamos la palabra afonía para la ausencia total de la voz. El prefijo a implica sin voz. La siguiente. Bueno, Sí. y ahora les voy a comentar cuáles son las causas de estas disfonías o cambios en la voz. Y empezamos con las conductas vocales abusivas. ¿Qué significa esto? El mal uso de la voz. Y uno no usa mal la voz a propósito o en forma consciente. A veces inconscientemente aumentamos la intensidad al hablar o hablamos muy rápido. Por ejemplo, acá en los ejemplos vemos una persona que está hablando mucho y muy seguido, no hace pausas, no coordina bien la parte fonatoria con la respiratoria, y todo esto lleva a un proceso de fatiga de las cuerdas vocales. Recordemos que, como les comentaba, las cuerdas vocales son músculos, y como otro músculo del cuerpo, si yo lo uso en forma repetida, esto lleva por teléfono. Nosotros, cuando estamos en una conversación con una persona frente a frente, tenemos otros recursos para hablar, hablamos más bajito, podemos vernos en los labios, podemos gesticular. En cambio, cuando hablamos por teléfono no, y ni hablar cuando estamos hablando en un lugar que tiene mucho ruido de fondo. Enseguida tendemos a aumentar la intensidad de la voz. Lo mismo cuando trabajamos en lugares, en aula, con una docente al frente, los del fondo tienden a escuchar un poquito menos y se distraen. Entonces enseguida el acto reflejo es estar al banco y responder en forma un poquito más personalizada, aunque sabemos que esto está bien un poco difícil para otros tipos de trabajos. Acá vemos un ejemplo de una persona que está susurrando. El susurro, al contrario de lo que la mayoría piensa, produce un esfuerzo mayor al hablar, no es menor. Uno piensa que está hablando bajito y que el esfuerzo es menor. No, está tensionando todos los músculos de la laringe y esto también lleva a proceso de fatiga. Todo lo que sea gritar, reírse a carcajadas muy fuertes, acciones que llevan a disfonías. Y como mención especial a la gente que le gusta cantar, acá pusimos una imagen de alguien cantando en la ducha. Bueno, lo recomendable siempre es hacer entrenamiento vocal, conseguir algún entrenador, un profe de canto, para que justamente no llevar a las cuerdas vocales a la fatiga sin tener alguna especie de control sobre lo que se está haciendo. Otras causas pueden ser los resfríos y las alergias, las laringitis virales, que son las más frecuentes, algunas laringitis bacterianas, y todas las para vía aérea superior y a veces de la inferior también, como fue en estos últimos años de la pandemia, produce una inflamación y eso lleva también a tener disfonía, sensación de congestión nasal con moco que chorrea por atrás de la garganta y eso cae sobre la garganta, sobre las cuerdas vocales, fuerza para hablar, y empiezan también las disfonías. En estos casos, lo que tratamos de hacer es reposo vocal, indicar el suficiente, 1,5 litros, 2 litros de agua por día. Podemos agregar nebulizaciones y después tratamiento, digamos, específico si así se requiere. Para lo que son las laringitis virales son procesos de aproximadamente 10 días que van a resolver, y lo que atendemos son los síntomas.
en un antibiótico. De acá también la importancia de no tener la costumbre de automedicarse. Y en el caso de los procesos alérgicos se utilizarán antialérgicos, corticoides. Algunos medicamentos pueden causar disfonía, por ejemplo, por deshidratación de las mucosas, ¿sí? Por sequedad en las mucosas, como son algunos antihistamínicos, algunos antidepresivos. Hay antihipertensivos que pueden provocar tos crónica, y esto también lleva a posible afectación de las cuerdas. Algunos medicamentos pueden llevar a tener algún tipo de hemorragia en las cuerdas vocales, como son los anticoagulantes o la aspirina. Y en cuanto a los corticoides, es una mención especial, sobre todo para lo que son los corticoides inhalados, como vemos en la imagen, que hay que acordarse después de utilizarlo de hacer el enjuague bucal, para sacar los restos de medicación que pudieran quedar depositados, se queden molestando o que pudieran causar algún tipo de infección. ¿Por qué el otorrino me da un antialérgico o un corticoide si esto puede provocar disfonía? No es tan así. En realidad no todo lo disfonía, sino que simplemente hay que tenerlo en consideración, y si en el transcurso de un tratamiento que les dio el médico aparece la disfonía, se lo comentan a ver si es necesario por esto de no automedicarse. Acá vemos otra de las causas, que es todo lo que esté relacionado a síntomas de reflujo laringofaríngeo. El reflujo laringofaríngeo generalmente son personas que tienen algún problema gástrico o no, que tienen sensación de acidez, que consultan principalmente por disfonía o sensación de una flema espesa acá en la garganta que no la puedo sacar, eso es lo que más nos comentan. Necesidad de carraspear, hacer esto con la garganta durante el día para aclarar la garganta, tos crónica, son todos síntomas de reflujo laringofaríngeo. Y están relacionados, y dentro de las indicaciones que les damos, tratamos de mejorar la dieta. Todo lo que son picantes, todo lo que son irritantes para el estómago, hacen que el ácido que está en el estómago suba en un acto de reflujo a través del esófago y llegue hasta la garganta. Y como es una sustancia ácida, las cuerdas vocales y la laringe se inflaman, ¿sí? Entonces tratar de evitar lo que son picantes, salsas, condimentos, el café, los fritos, la menta, los cítricos, todo lo que vemos acá. Hay mucha gente que tiene la costumbre de la mañana y tomar mate sin haber comido nada. Sí, en realidad lo que tratamos es que ordenen las 4 comidas con colación en el medio, porque tomás periodo de ayuno, yo tengo, y cortar el ayuno con un mate no es bueno. En fin, son alimentos que tenemos que considerar, que por ahí si un día a la noche comimos un poquito de más en exceso, al día siguiente podemos tener estos síntomas. Es la relación directa, o lo que queremos comentar, del cigarrillo con lo que es el cáncer de laringe, ¿sí? Aún en una proporción mayor si se combina con la ingesta de bebidas alcohólicas. Lo que queremos rescatar es que sabemos que las personas tabaquistas toman por sí solas la decisión de dejar de fumar, pero siempre en el consultorio, cuando los vemos, les hacemos el consejo breve y les ofrecemos consulta con el equipo de neumonología. Siempre trabajamos en forma interdisciplinaria para la cesación tabáquica. Lo importante es tener en cuenta que si fumo o no, pero principalmente si fumo y estoy con disfonía, con un dolor al tragar que es muy puntual y que no se me va, o que se va para un oído, o me aparece un bulto en el cuello y pasan más de 15 días y no evoluciona bien, no se fue, hago la consulta en forma de diagnóstico temprano y tenemos mejores posibilidades de tratamiento. Acá vemos algunas causas más de disfonía. Estas ya son lesiones benignas de las cuerdas vocales. Están relacionadas al mal uso de la voz, como vimos al principio, viendo las cuerdas vocales desde arriba, como el primer estudio que vimos.
nódulos, quistes, pólipos. El borde de la cuerda vocal tiene que ser bien derechito, ¿sí? Y acá ya vemos 2 bolitas, y las cuerdas vocales en vez de estar blancas están un poquito más rojas. Acá vemos otra lesión. La buena noticia es que la mayoría de estas lesiones mejoran en principio con tratamiento foniátrico y cambios en los hábitos con el uso de la voz. Se ven beneficiadas en principio y luego las reevaluamos y queda reservada la cirugía para casos puntuales, ¿sí? Siempre charlando con el paciente y poniéndonos de acuerdo, pero son cirugías que son totalmente programadas, no son de urgencia, y son para mejorar la calidad de la voz. Es decir, si yo me sigo sintiendo fatigado o no me siento... Acá vemos otros tipos de lesiones que nos llaman un poco más la atención. A la izquierda vemos las cuerdas vocales sanas para tener de referencia, pero en las imágenes de al lado vemos alguna hemorragia en la cuerda vocal, que está más roja, esta está completamente roja, también con una hemorragia. Son lesiones blanca un poco más verrugosa. Les damos un poco más de bolilla y indicamos la biopsia para descartar que no sea algo relacionado con malignidad. Y esta que vemos acá abajo no es una imagen maligna, pero sí está relacionada con el tabaco. Si vemos las cuerdas vocales acá a la izquierda son finitas y bien derechitas, y en cambio en esta imagen de acá vemos como un sector más rosado que es gelatina, que es un aviso de la laringe, es una forma de defenderse ante el tabaco, y lo que hace es aumentar la masa de la cuerda vocal. Esto es característico de los tabaquistas, doctora Farías hace un rato, con el tema de las voces que se agravan, ¿sí? Porque le cuesta más vibrar por la masa que tiene, entonces vibra menos cantidad de veces por segundo y nos da una voz un poquito más grave. Estos pacientes se pueden operar siempre que decidan dejar de fumar primero. Lo que queremos rescatar, sobre todo de la charla, es que ustedes se lleven cuando tienen que consultar. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos síntomas que están en la lista, con más de 15 días de dolor de garganta, un cambio en la voz, sensación de cuerpo extraño, le decimos a cuando siento que tengo algo acá que no sale, cuando me canso al hablar, cuando toso, cuando carraspeo en forma frecuente, hago la consulta. ¿Y qué se van a encontrar cuando nos vean? Bueno, primero vamos a hacer un interrogatorio para conocerlos, para saber qué antecedentes tienen. Vamos a hacer un examen de nariz, garganta y oídos. Y después pasamos al examen específico de las cuerdas vocales de la laringe, ¿sí? Acá vemos uno de los métodos, que es un poquito más antiguo, pero sigue igualmente vigente, que es con un espejito, que lo introducimos en la boca y sosteniendo la lengua, nos ponemos una luz acá en la frente para poder iluminar adentro de la boca, y vemos por reflejo las cuerdas vocales, ¿sí? Siempre les explicamos antes de hacer el estudio, y son estudios que no duelen. Acá ya con un poquito más de tecnología, lo que estamos viendo a la izquierda es un fibroscopio flexible, y vemos en la imagen cómo ingresa a través de la fosa nasal. Vale la aclaración que para estos estudios a veces usamos anestesia en spray para la garganta, no porque duela, les repito, sino porque a veces puede dar un poquito de reflejo nauseoso el estudio. Entonces revisamos las fosas nasales, revisamos la rinofaringe, la orofaringe, y llegamos hasta las cuerdas vocales, ¿sí? Y al lado lo que vemos es el endoscopio, que en cambio, el de la izquierda, es rígido, no entra en la garganta, ¿sí? Que esto siempre se los decimos cuando estamos en el consultorio y ven la óptica, sino que tiene un ángulo que nos permite mirar para abajo parecido al espejito, y entonces lo usamos de esta manera. Lo que estamos viendo acá es la primera imagen que les había mostrado, porque además en el hospital contamos con la videoestroboscopía, que es un estudio un poquito más detallado para ver la vibración de las cuerdas vocales. Usamos este endoscopio rígido y agregar, que nos permite ver cuadro a cuadro la onda mucosa de la cuerda vocal.
Entonces nos permite detectar pequeñas alteraciones en la vibración de la cuerda o pequeñas lesiones que quizás no fueron detectadas con el fibroscopio. Y ahora la doctora Farías nos va a comentar sobre el laboratorio de voz. Sí, todo paciente que nos consulta en el servicio, por un lado, nosotros podemos realizar la videoestroboscopía a partir de la cual se realiza el diagnóstico de la estructura, lo que ocurre en laringe, pero también podemos realizar un laboratorio de voz, que consiste en tomar muestras digitalizadas de voz con un micrófono, un preamplificador, una computadora y un programa especial. Trabajamos con un software del CONICET y con este programa nosotros podemos hacer un análisis de la voz, graficar la voz. Lo que ustedes ven arriba a la derecha es lo que se conoce como espectrograma de la voz, en donde vemos la frecuencia fundamental y los armónicos de la voz. ¿Sí? Entonces, los profesionales de la voz que nos consultan, los cantantes, los actores, los docentes, pueden irse de nuestro equipo con un diagnóstico bien integral, desde la evaluación perceptual, acústica y estructural con la videoestroboscopía. Sobre todo los profesionales de la voz son los que más nos consultan, porque no olvidemos que la disfonía tiene mucho que ver con la sobrecarga vocal, y todo aquel que trabaja con su voz tiene una gran sobrecarga vocal, por lo cual los docentes, los actores, los cantantes, los telefonistas van a ser los que más van a necesitar de este diagnóstico tan preciso. Entonces, a partir de este diagnóstico, determinaremos nosotros el tratamiento. En algunas ocasiones será medicamentoso, en otras quirúrgico, de eso les va a hablar la doctora Taján, pero en primera instancia, en la mayoría de las patologías, vamos a realizar una rehabilitación fonoaudiológica, que va a constar o va a consistir en un entrenamiento de la voz, tratar las patologías, nódulos, pólipos, quistes, tiene que ver con revertir conductas vocales, para lo cual lo que realizaremos es terapias como, por ejemplo, como vemos en el gráfico, terapia manual de laringe. A veces hay que reposicionar los cartílagos laringeos y trabajar sobre la musculatura que rodea la laringe, y se va a hacer un entrenamiento de la voz. Por eso ven un teclado, porque se trabaja mucho desde la voz cantada. ¿Por qué desde la voz cantada? Porque realmente el trabajar diferentes tonos es la gimnasia de la cuerda vocal, es el stretching que necesita la cuerda vocal para adquirir flexibilidad y dejar de hacer lesiones. Por lo cual, en este entrenamiento se va a abordar, como decía la doctora Taján, los distintos sistemas que intervienen en la voz. Se va a trabajar sobre la respiración, se trabajará sobre la fonación puntualmente y sobre la posibilidad de la resonancia y la proyección vocal. Sí. Nosotros colaboramos desde el tratamiento médico con lo que sea tratamiento de alguna causa que podamos identificar. Por ejemplo, como les comentaba, si es algo infectológico, bueno, vamos a dirigir el tratamiento a eso. Si tiene que ver con el reflujo, se iniciará tratamiento para reflujo con protectores gástricos y una interconsulta con el equipo de gastroenterología. O cuando son procesos alérgicos, también con medicaciones antialérgicas, más todas las medidas de cuidado que vamos a contar también ahora. Y reservamos la resolución quirúrgica, como les comentaba, para patologías benignas de las cuerdas vocales, para cuando queremos hacer una biopsia, ¿sí? Para cuando queremos hacer cirugía láser. En el servicio el equipo de laringe cuenta con cirugía láser, y son cirugías que en líneas generales se hacen en forma ambulatoria, es decir, que uno se opera durante el día y se va a la casa. Incluso a veces hacemos procedimientos más cortitos que se van desde el quirófano. Y la mayoría las hacemos con el paciente dormido, con anestesia general, pero hay casos que también los podemos hacer con el paciente despierto, ¿sí? Lo cual eso refleja la buena tolerancia que hay a este tipo de tratamientos. ¿Y qué pasa con los remedios caseros que a veces nos consultan? Bueno, salvo la menta, que ahí la vemos que está tachada, porque produce sequedad de las mucosas y esto genera más molestia. Todo lo que sea jengibre, propóleo, miel, aloe, té de manzanilla, tienen propiedades antiinflamatorias, con lo cual lo podemos tomar como una medida complementaria y estamos de acuerdo.
Pero no nos tenemos que quedar con la creencia de que esto nos va a curar, sino que insistimos, si el síntoma perdura más de 15 días, hacemos la consulta. Bueno, para prevención, ¿cómo es un buen uso de la voz? Bien, entonces, una vez que el paciente inicia el tratamiento, nosotros les vamos a dar una serie de recomendaciones. Algunas son generales para todos los pacientes, pero por supuesto que se van a adaptar a cada caso en particular. En líneas generales, siempre planteamos la necesidad de descansar lo suficiente, alimentarse con una dieta balanceada, hacer actividad física. ¿Por qué? Nosotros solemos encontrarnos con personas, la persona que tiende a hacer disfonía es una persona que tiene múltiples actividades, comienzan muy temprano y terminan muy tarde, con hábitos de alimentación difíciles, a veces descansan muy poco, a veces, por ejemplo, si son maestros, dan clases a la mañana, a la tarde, terminan muy tarde, a la noche, y siempre están en un uso continuo de la voz, duermen pocas horas. Entonces, tratar de plantear una reorganización de esta vida laboral. Aprender a usar la voz con el mínimo de esfuerzo. A veces aprietan los dientes, tienen bruxismo, tienen problemas en la articulación temporomandibular o algún trastorno postural. También evaluamos qué puede estar pasando en el cuerpo que influya en la tensión puntual de lo cervical. Le pedimos que trate de no hablar excesivamente. La persona que tiende a la disfonía llena todo de palabras, utiliza muchísimas palabras para plantear algún tipo de idea. Le decimos que trate de escuchar un poco más y resumir, no hablar tanto, escuchar más al otro, mejorar la comunicación desde ese lugar. La siguiente, por favor. Le pedimos que evite las comunicaciones telefónicas prolongadas. Si bien esto ha cambiado, antes nosotros utilizábamos el teléfono, hacíamos este gesto, ¿verdad? En cambio, ahora estamos todo el tiempo con el celular. Esto también ha modificado la postura, porque la mayor parte de la gente viaja en los medios de transporte con la cabeza inclinada, y esto también no es bueno, y van grabando mensajes en el celular o hablan por encima de ruido en la calle. Siempre tratamos de evitar las comunicaciones prolongadas. Le pedimos que trabaje con una articulación más marcada. La persona que tiende a estar disfónica piensa que si habla con la boca más cerrada y cada vez más grave, gasta menos la voz. Cuanto más grave hable y más cerrado hable, mayor va a ser el esfuerzo que yo realice. Por lo cual, la articulación tiene que ser marcada y la voz tiene que ser suave. Utilizar una respiración costodiafragmática para hablar, para cantar, eso se entrena, se trabaja con el profesional fonoaudiólogo. Se le pide que intercale pausas para respirar. La persona que se queda disfónica normalmente no respira, está apurada por comunicar todo lo que tiene que decir y deja de respirar porque le parece que esto le lleva demasiado tiempo. Entonces se lo entrena para que respire en forma adecuada y que respire antes de comenzar a hablar. Se le pide que evite hablar o cantar en un rango que esté fuera de los límites vocales. A veces nos gusta cantar y cantamos por encima de algunos cantantes que nos agradan, pero estamos fuera de la comodidad de nuestra laringe y eso nos deja más disfónicos. Y también hacer ejercicios de precalentamiento vocal antes de usar la voz en forma extenuante. Es decir, si yo voy a dar clases o voy a disertar o voy a trabajar como call center, yo tengo que tener un precalentamiento. No puedo arrancar a realizar esa tarea sin haber precalentado la voz. La siguiente, por favor. También es importante descansar la voz si la vamos a usar en forma intensiva. Por ejemplo, nuestros pacientes nos cuentan, las maestras, que tratan de acumular las actividades en varios días de la semana. Por ejemplo, acumulo en lunes, martes, miércoles, así el jueves lo tengo libre. Y eso es peor. Se les pide que traten de repartir la carga vocal. A eso le llamamos carga vocal. La sobrecarga vocal en un mismo día lo que va a generar es que en forma posterior a esos días de tanta carga vocal se quedan sin voz. Así que vamos a estudiar la agenda con el paciente para ver cómo poder repartir esta forma de habla.
le pedimos que usen sonidos no vocales para llamar la atención, no los gritos. La laringe es un órgano que tenemos aquí, yo siempre les digo a mis pacientes como es un órgano que está aquí gratuito, lo usamos para gritar, porque a nadie se le ocurriría comprar una guitarra muy cara o un violín y tocarlo y no aprender a tocarlo. Pero como la laringe está ahí disponible, entonces lo que hacemos es llamar a los gritos de un cuarto al otro, gritar en la calle, entonces tratar de reservar el uso de la voz para la conversación, y cuando tengo que llamar a personas desde otro lugar puedo utilizar silbato, campana, aplausos, o sea, llamar la atención de otra manera, acercarnos a las personas para hablar, tomar conciencia del ruido del medio ambiente, por ejemplo, no hablar encima de radio prendida, televisor prendido, usar la voz con un foco de resonancia adecuado, que eso se entrena en un tratamiento fonoaudiológico, con la voz colocada acá y no con una voz de garganta, usar una velocidad normal, no hablar rápido, usar inflexiones vocales. También las personas difónicas creen que cuanto más monótono hablan, más cuidan la voz, y es exactamente todo lo contrario, porque si yo hablo monótono, mi cuerda vocal no se elonga y yo necesito que la cuerda permanentemente cambie de largo. Para eso es que tengo que alternar los tonos. Y por supuesto, efectuar controles otorrinolaringológicos anuales para ver la salud audio-vocal. También cuidar nuestro oído. El hecho de poder hablar depende mucho de lo que escuchamos. Y ahora vamos a ver en unas diapositivas cómo trabajar con el barbijo y con el amplificador. Con respecto al oído, si se trata de call centers, de telefonistas, alternar el oído, porque si uno está siempre con el auricular sobre el mismo oído, esto causa mucha fatiga, así que ir alternándolo. No usar audífonos para escuchar música. Sabemos que esto es algo bastante imposible de pedirle por lo menos a la gente más joven, que están todo el día viajando con los auriculares puestos y con música. El volumen ideal es aquel volumen ante el cual la persona que está por fuera no escucha la música, y todos sabemos que cuando viajamos al lado de alguien que está escuchando, escuchamos la música desde afuera, es decir, que esa persona está escuchando muy alto. Lo que les pedimos es que para cuidar la salud auditiva, el volumen tiene que ser tan bajo que puedan escuchar el ruido ambiente externo, y en los lugares ruidosos, por supuesto, colocarse protectores o, aunque sea, taparse con las manos. La siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de algo práctico. Les voy a mostrar qué podemos hacer para hablar con barbijo, porque es la gran preocupación. Y ustedes pensarán, ¿qué pasó con la pandemia, la docencia? ¿Sí? ¿Los docentes se quedaron más difónicos o menos difónicos? Y la verdad es que los docentes siguieron quedándose disfónicos, porque en realidad no suelen tener una educación vocal, no entrenan la voz, y hablar frente al Zoom también los llevaba a seguir haciendo el esfuerzo que hacían. A pesar de no estar en el aula frente a tantos chicos, seguían haciendo esfuerzo frente a la computadora. Por otro lado, cuando tuvieron que volver y empezar a trabajar con burbujas, el grave problema, y como nos pasó a todos también en el hospital, hablar con este barbijo hacía que uno sintiera que el esfuerzo era demasiado. ¿Y por qué? Ustedes fíjense en la diapositiva cómo el aire sonorizado va saliendo por la boca, y uno tiene esta clara idea de que el aire sale por aquí y va hacia enfrente. Al ponerse el barbijo, lo primero que uno piensa es cómo hago para que mi voz atraviese la tela y llegue al otro. Por lo cual, lo primero que hace una persona que tiene puesto un barbijo es comenzar a gritar, ¿sí? Y hablan más fuerte para atravesar la tela. Cuando en realidad, si uno tiene un entrenamiento de la voz, uno trabaja la respiración costodiafragmática, por eso ven los pulmones allí expandiéndose, y ese aire sonorizado va a pegar, arriba ustedes ven un paladar, va a pegar acá. Así que a todos los que nos están escuchando, yo les voy a pedir que se pongan el dedo en el paladar, aprieten arriba de los dientes, detrás, en lo que se llaman las rugas palatinas, y es en ese lugar en donde la voz tiene que ir a impactar. Nosotros realizamos ejercicios en donde enseñamos a que la voz pegue en el paladar.
Por lo cual, si yo me coloco el barbijo, me lo voy a colocar, ¿sí? Y yo mantengo una buena articulación. Lo que estoy haciendo es articular muy bien, abro bien la boca y pienso hacia dónde se dirige mi voz. Si yo dirijo mi voz hacia afuera, voy a empezar a hacer fuerza, voy a hablar así. Así habla la gente con barbijo. Hago fuerza para que me atraviese la tela y me entiendan. Me canso, fíjense cómo estoy respirando y se me succiona el barbijo hacia adentro y estoy ya agotada. En cambio, si yo articulo muy bien y yo dirijo mi voz hacia arriba, hacia el paladar, esto lo hago pensando hacia dónde va la columna de aire y hay ejercicios puntuales que nos ayudan a sentir la voz en la zona del paladar, entonces de esa manera se puede hablar perfectamente. Y esto es algo que lo trabajo siempre con los docentes y se dan cuenta cómo no es necesario gritar. Así que fundamental que sepan que no es necesario hablar alto, sino que hay que hablar bien articulado y tener la voz dirigida hacia arriba, ¿sí? Esa es la recomendación. Bueno, nada más, ¿sí? Caro. Ah, el micrófono, perdón, algo más, me olvidé del micrófono. Otra de las cosas que les recomendaba a mis pacientes docentes es el uso de micrófono, porque más allá del barbijo, si yo tengo que hablar con 20 personas, y esto quiero que quede muy claro en la charla, la laringe no viene con amplificadores, ¿sí? Es decir, la laringe no está preparada para hablar muy elevado. Por lo cual, si voy a hablar para 20, 30, 40 personas, yo me tengo que poner un micrófono. Ese micrófono puede ir por fuera del barbijo perfectamente. Por eso la recomendación hacia los docentes era el barbijo y además el micrófono por fuera. Esto viene con un preamplificador, con un parlantito chiquitito que se coloca en la cintura. Tiene una batería que se recarga a la noche y que pueden regular con un botón. Se regula la intensidad con un botón. Bueno, ahora sí nada más. Muchas gracias y estamos atentas a las preguntas. Bueno, Nati, no sé si ya estás por ahí. Aquí estoy, por supuesto. Bien. Bueno, veamos si tenemos preguntas. Vamos a ver. Bueno, lo que sí hay primero son felicitaciones. Muchas gracias a todos y acá estamos leyendo. Bueno, Gloria nos pide más detalle de uso de micrófono y amplificador. Bueno, en líneas generales, los docentes se niegan bastante a esto del uso del micrófono porque no está instalado, como decía la doctora Taján cuando comenzamos la charla, la disfonía en nuestra sociedad está muy normalizada. Entonces, al micrófono se lo ve como algo extraño y que resulta ridículo, ¿sí? ¿Qué van a decir? Que me estoy haciendo la cantante, que me creo Madonna utilizando un micrófono. Esto nos dicen muchos de los maestros cuando les pedimos que usen micrófono. Entonces, la primera cosa que les explico es que yo tengo aquí arriba de mi nariz esto, que son anteojos. ¿Por qué a nadie le parece ridículo? Porque estamos acostumbrados a que si no vemos usamos anteojos. La persona que usa la voz profesionalmente debe tomar conciencia de que para cuidar su voz tiene que utilizar un amplificador externo. Entonces, hay de todos los precios, que es la segunda cosa que les preocupa. Esto es caro, no me lo van a dar. No, por supuesto que no, esto es algo que se lo compra uno para poder trabajar. Hay de precios muy económicos, realmente muy económicos. Por supuesto que hay desde, no sé, hablando en pesos argentinos, desde 500 pesos hacia arriba, ¿sí? Y lo único importante es que el parlantito lleve esta batería recargable. ¿Por qué? Para que no gasten en pilas. Entonces, se compran en las redes, no hay ningún problema, y esta batería la recargan a la noche. Incluso los docentes de educación física
que lo utilizan, me cuentan que están muy contentos desde que lo usan, que les saltan mucho más las llaves que se cuelgan. Ustedes vieron que los docentes de educación física andan con un llavero colgado con montones de llaves. Y me dicen que cuando ellos corren y saltan, eso les salta y el parlante no. El parlante lo tienen agarrado en su cintura y el micrófono es de estos que van colocados acá. Y notan enormemente la diferencia. ¿Por qué? Porque si ellos aprenden a hablar con poca intensidad y buena articulación, el volumen lo da el micrófono. Ese es todo el secreto y el detalle del micrófono, y que ayuda muchísimo porque detiene el impacto alto de la cuerda vocal. Las cuerdas vocales, cuando hablamos fuerte, hacen esto muy marcado. Si nosotros hablamos con poca intensidad, el contacto es suave y por eso se evita la aparición de lesiones. Perfecto. Para hacerse... Sí, perdón. Después Lucía nos pregunta si hay algún ejercicio puntual que recomienden para ejercitar el llevar el flujo del aire hacia arriba. Bueno, hay muchos ejercicios, todo depende de cada paciente. Pero, por ejemplo, los ejercicios que pueden ayudar más son aquellos que son resonanciales. Por ejemplo, si trabajo un sonido de N o de M, ¿por qué? Porque voy a empezar a sentir las vibraciones en el paladar. Uno arranca con sonidos nasales y va prolongando y sosteniendo las vocales. Y vamos viendo que el paciente sienta la voz colocada en este lugar, se trabaja con cambios de postura, se inclina la cabeza, se dobla el tronco hacia abajo, hasta empezar a sentir la voz colocada en ese lugar, y se trabaja con ensayo-error, sentir la voz acá para ver la diferencia. Excelente. Después Yolanda, que nos preguntó dónde puede escuchar nuevamente esta charla. La estamos grabando y va después de estar subida a YouTube. Así que en el canal de YouTube del hospital pueden encontrar esta y un montón de otras charlas que los profesionales de otorrino han dado previamente, otros profesionales del hospital también. Siempre quedan disponibles en ese canal para ver en cualquier momento y compartirla con quien ustedes crean que les la precisen. Después también tenemos algunos comentarios. Dora dice que ella no respiraba al hablar porque tenía un laboratorio vecino que quemaba acero y el olor le tapaba la nariz. Entonces, para evitar sentir ese olor, durante mucho tiempo no respiraba al hablar. Qué complejo. Y después también Sol nos cuenta que es asmática y que ahora entiende un poco más de la carraspera y de la sensación de corregir la voz tosiendo. O sea, han enseñado, chicas, hoy. Sí, sí. Hay pacientes que vienen derivados también de neumonología, por esto que comentabas del asma. Y bueno, entonces nosotros en ese caso le hacemos los estudios y vemos si es pertinente hacer algún tipo de tratamiento más o no. Pero bueno, por eso la importancia también de manejarse en forma interdisciplinaria que comentábamos. Con respecto a esto de la respiración y el uso de la voz y la sequedad, quiero remarcar, como decía la doctora Tajana, ella habló un poco de los vaos y del vapor y de la hidratación. Muchos de nuestros pacientes no se hidratan, a veces por falta de tiempo, por correr entre un trabajo y el otro, se toma poco líquido, y tienen que saber que la mucosa de la cuerda vocal requiere de líquido para poder vibrar, requiere humedad, estar hidratada. Entonces, una de las cosas que se recomienda es hacerse nebulizaciones con un nebulizador chiquitito, portátil, eso también está bueno, con solución fisiológica entibiada, mandar vapor directo a la cuerda vocal, aparte de tomar 2 litros de agua por día en pequeños sorbos. Vaos se pueden hacer con agua caliente, los típicos vaos, con una cucharada de tomillo y una cucharada de manzanilla, eso ayuda bastante, porque para arrancar a fonar, para que podamos sostener una vibración, la mucosa de la cuerda tiene que estar muy flexible, muy elástica, por eso es fundamental los vaos, la humedad, el vapor y la hidratación externa, ¿no? Con líquido, con agua, fundamentalmente agua, no té, café, mate, agua. Eso es muy importante de remarcar, que no es lo mismo el agua que tomar cualquier otra cosa, que porque uno por ahí cree que toma agua porque en realidad está tomando otras bebidas, pero no es lo mismo, no tiene el mismo efecto para nada, ¿no? No solo para la voz, para nada. Hay mucha gente que en el consultorio nos comenta que toma 2 pavas de mate por día. Bueno,
no es lo mismo, ¿sí? Exactamente. Bueno, también nos preguntaban cómo hacer para pedir, hacer el chequeo anual. Si tienen que sacar turno, las vías son, o sea, hay teleconsulta, el servicio ofrece teleconsultas, consultas presenciales también, están funcionando con normalidad, los turnos se piden por teléfono, por la app del hospital, por la página web también. Y lo que también consultaban es si el chequeo sería con otorrino o con fono. Funcionan como un equipo, Sí, ¿verdad? en Pero si quieren principio, explicarme. esto está bueno aclararlo, Nati. El turno se pide como equipo de laringe y estamos de lunes a sábados, así que y tenemos los canales también de la teleconsulta. No hay problema con los turnos, pero se pide así, equipo de laringe y nosotros hacemos en todo caso la derivación a fono. Perfecto. Bueno, después siguen las felicitaciones, han sido muy claras, muy buena la charla. Después recuerden que pueden revisitarla cuando quieran, todos los años en el Día de la Voz, el servicio y las doctoras siempre están educándonos sobre temas nuevos, sobre cómo cuidar la voz, que es algo que uno no le presta atención hasta que empieza a darse cuenta que le falta la voz, que tiene carraspera, o por ahí dice, ay, ya estoy re afónica, claro, estuve todo el día hablando y no tomé agua, o no, y nunca hago un ejercicio si soy, por ejemplo, un docente, y estoy trabajo con mi voz todo el día, si bien la usamos todo el día, ¿no? Todos. Sí, Pero exacto. hay ocupaciones que quizá tienen una demanda mayor y que requieren cuidados adicionales. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos han prestado hoy. A ustedes, doctoras, muchísimas gracias por la charla, sumamente Gracias a vos, Nati. interesante, por Gracias. Gracias, compartir Patri. siempre, Gracias, es Caro. un lujo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse acá un viernes hasta las 8, prácticamente, que ya son. Así que Sí. muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima, ¿sí? ¿Cómo no? Gracias, Natalia. Muchas Chao, Gracias. gracias a todos. Que tengan buenas noches.